Imaginen la escena. Pleno invierno de 1959, en los Montes Urales. Un mar de nieve, un silencio blanco, absoluto. Exacto. Y en medio de ese paisaje, un grupo de 9 jóvenes, todos esquiadores y excursionistas muy experimentados del Instituto Politécnico de los Urales. Se lanzaban a una expedición durísima. Su líder, Igor Dyatlov, de apenas 23 años, llevaba su cámara y, bueno, las fotos que tenemos de los primeros días son pura alegría. Se les ve bromeando, con mucha confianza, ¿no? Listos para conquistar esa montaña y obtener su certificación. Pero esa confianza, pues, se desvaneció. El plan era llegar a la montaña Orten, pero una tormenta y, parece ser un error de navegación, los desvió. Y terminaron acampando en la ladera de otra montaña. Una sin nombre oficial en los mapas rusos, pero que el pueblo indígena Mansi conocía como Kholat-Syakhl, Que se traduce como la montaña de la muerte. A veces la realidad tiene un sentido del humor muy, muy macabro. Y es justo ahí donde la realidad se fractura. Nuestro objetivo hoy es sumergirnos en los documentos, en los informes forenses, para intentar entender qué pasó. Claro. Pero más que eso, es analizar por qué. Más de 60 años después, este caso sigue siendo un animal para la especulación. Todo empieza con la investigación soviética original, ¿no? Sí, que es una obra de arte de la ambigüedad. Dijeron que la causa de la muerte fue una fuerza natural irresistible. Eso no es una respuesta. Para nada. Es una invitación a hacerse 1000 preguntas. Totalmente. Es como decir, pasó algo terrible y no tenemos ni idea de qué fue. La alarma saltó el 20 de febrero de 1959, cuando no regresaron. Se organiza un equipo de búsqueda y cuando por fin encuentran el campamento, la escena no tiene ningún sentido. La tienda de campaña está semienterrada en la nieve, pero lo más raro es que está rasgada, con varios cortes largos. Y los cortes vienen desde adentro. ¿Desde adentro? Detengámonos ahí un segundo. Cortar tu único refugio desde adentro en una noche con temperaturas de 30 grados bajo cero significa que lo que sea que tenías dentro te daba más miedo que una muerte segura por congelación. O que la amenaza de afuera era pero tan inminente. Exacto, que no te daba tiempo ni a desatar la entrada. Es el primer gran quiebre del caso. La lógica te dice que si huyes así es por una amenaza externa. Claro. Pero la evidencia física, la tienda cortada, las pertenencias y la comida intactas dentro apunta a un pánico totalmente irracional. Esas dos ideas no encajan. Y en esa contradicción nace todo el misterio. Exacto. Y además dentro estaban las botas, los abrigos gruesos, la comida. Todo. Huyeron sin lo más básico. Ajá. Las huellas que encontraron en la nieve, que se extendían colina abajo, eran de gente descalza, o como mucho en calcetines. ¿Quién hace eso? Es un suicidio. El primer hallazgo fue a 1,5 kilómetros de distancia. Debajo de un pino enorme encontraron los cuerpos de Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Estaban vestidos solo con su ropa interior, descalzos. Y junto a los restos de una pequeña fogata que apenas debió darles calor. Lo más tétrico es que las ramas del pino, hasta una altura de 5 metros, estaban rotas. El tronco tenía restos de piel y sangre. Estaban intentando trepar desesperadamente. ¿Huyendo de qué? O quizás intentando ver algo, tal vez buscaban el campamento desorientados o vigilaban una amenaza en el suelo. Sea como sea, la imagen es desoladora. Poco después encontraron a otros 3, incluyendo al líder, a Dyatlov. Sus cuerpos estaban esparcidos en la línea entre el pino y la tienda, como si hubieran intentado regresar. Y la causa de muerte oficial fue... Hipotermia. Aunque uno de ellos, Rustem Slobodin, tenía una pequeña fisura en el cráneo, no lo suficientemente grave como para matarlo, pero sí para dejarlo inconsciente. ¡Qué horror! Es difícil siquiera imaginar una escena así. Pero la historia, por increíble que parezca, se pone mucho peor. Mucho peor. Pasaron 2 meses. La nieve empezó a derretirse y reveló al resto del grupo. Los 4 que faltaban aparecieron en un barranco, a unos 75 metros del pino, sepultados bajo 4 metros de nieve. Y aquí es donde la ciencia forense se topa con un muro. Es que esto es lo que no le cabe a nadie en la cabeza. Para nada. Estos 4 cuerpos tenían heridas internas devastadoras. Ludmila Dubinina tenía varias costillas rotas. A Nikolai Thibault-Brignol, una fractura craneal masiva. Y Semyon Solotaryov tenía el pecho hundido. La autopsia fue muy clara.
La fuerza necesaria para causar esas heridas es comparable a ser atropellado por un coche. Pero, y este es el gran pero, No tenían prácticamente ninguna herida externa, ni un rasguño ni un hematoma. Por dentro estaban destrozados, pero por fuera intactos. no tiene lógica física. Ninguna. Y a eso hay que sumarle los detalles que parecen sacados de una película de terror. A Lyudmila Dubinina le faltaba la lengua, parte del labio y los ojos. Ujú. Y a Solotaryov también le faltaban los globos oculares. Y como si la escena no fuera suficientemente extraña, el informe final menciona que se encontraron niveles de radiación anormalmente altos en la ropa de 2 de las víctimas de ese barranco. Radiación. ¿Y eso? No eran niveles letales, pero sí inexplicables. Y para rematar, los familiares que vieron los cuerpos insistieron en que la piel de sus seres queridos tenía un extraño color anaranjado, casi como un bronceado. Y que su pelo se había vuelto completamente gris. Exacto. Es que con una escena así, no me extraña que la gente haya intentado explicarlo con lo que sea. Tienes radiación, heridas de accidente sin accidente, gente huyendo a la congelación. Las explicaciones tenían que ser igual de extrañas, ¿no? Se crea un vacío de lógica que la gente se apresura a llenar. Y la primera explicación, la oficial, la que el gobierno ruso ha impulsado de nuevo, es la más, digamos, mundana. ¿Una avalancha? Una avalancha. Espera, pero la teoría de la avalancha me hace ruido. Entiendo que puede causar pánico, pero los investigadores de 1959, que eran montañistas expertos, no encontraron ningún signo de avalancha. Y la pendiente ahí no es tan pronunciada, es de menos de 30 grados. Que normalmente no se considera zona de riesgo. Son objeciones muy válidas y son las mismas que se han planteado durante décadas. La versión moderna de la teoría habla de una avalancha de losa. ¿De losa? ¿Qué es eso? La idea es que al cavar en la nieve para proteger la tienda, el grupo debilitó una capa de nieve compactada. Horas después, el viento acumuló más nieve encima, la presión aumentó y una placa, una losa de nieve, se deslizó y golpeó la tienda. Ah, o sea, no una avalancha masiva. No, sino un golpe seco y pesado. Eso, en teoría, podría explicar las fracturas de costillas y cráneo y el pánico que los hizo cortar la tela para sacar a sus amigos heridos. Vale, puedo entender esa parte. El golpe, el pánico, la huida caótica. Pero, ¿y la radiación? Eso no tiene nada que ver con la nieve. No. Y lo de la lengua y los ojos suena a otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo conectan eso? No lo conectan. Y ese es el gran problema. Para la radiación no hay explicación en el modelo de la avalancha. Y para las heridas faciales, la explicación que se ofrece es la descomposición natural y la acción de carroñeros, ya que esos cuerpos estuvieron durante meses en un arroyo bajo la nieve. Es plausible, pero Pero para muchos suena a una explicación demasiado conveniente para un detalle tan macabro. La teoría de la avalancha explica una parte, pero deja fuera las variables más extrañas. ¿y si la naturaleza no da una respuesta completa? La siguiente sospecha siempre cae sobre los humanos. Inevitablemente. Aquí es donde las teorías se vuelven material de espionaje. Claro, estamos en plena Guerra Fría. El secretismo soviético era total. Y de repente, en el cielo de esa noche, a kilómetros de distancia, otro grupo de excursionistas reportó haber visto extrañas esferas de fuego anaranjadas. El propio investigador jefe del caso, Lev Ivanov, lo admitió años después, ¿no? Sí, confesó en 1990 que sus superiores en el Partido Comunista le ordenaron cerrar el caso y clasificar todos los archivos como secretos, mencionando esas esferas de fuego. O sea que algo estaban ocultando. Esto alimenta directamente la teoría de un ensayo militar que salió mal. Un misil que se desvió, una prueba de algún tipo de arma sónica. Eso podría explicar la fuerza del impacto sin heridas externas y el pánico repentino. Y explicaría por qué el gobierno lo encubrió tan rápido. Una tragedia es una cosa, pero la muerte de 9 ciudadanos por fuego amigo en un ensayo de armas secretas... Es un escándalo político mayúsculo para la Unión Soviética. ¡Wow! Espías de la KGB y la CIA en medio de los Urales. Eso suena a una película de James Bond. ¿Pero hay algo más allá de la especulación que apunte a que esto es posible? Me refiero a la teoría de Alexei Rakitin. Es una teoría fascinante porque intenta dar una explicación lógica a cada detalle extraño.
Rakitin propone que al menos 3 miembros del grupo eran agentes encubiertos de la KGB. Agentes. ¿Sí? Y que su misión real, camuflada como una excursión, era encontrarse con agentes de la CIA y entregarles muestras radioactivas. Ropa contaminada. Exacto, como parte de una operación de desinformación. Fíjate que el dato clave es que 2 de los excursionistas, Krivonishenko y Slobodin, trabajaban en Chelyabinsk 40, una de las ciudades secretas donde la URSS producía plutonio. Eso explicaría de forma directa y perfecta por qué había radiación en su ropa. Y según esa teoría, el encuentro salió mal. Los agentes de la CIA o quien fuera los torturaron para sacarles información, lo que explicaría las heridas, y luego los abandonaron a su suerte. Creando una escena que pareciera un accidente. Exacto. Es una narrativa que encaja todas las piezas. La radiación, las heridas extrañas, el secretismo. Pero hay que ser muy claros. No hay pruebas. Es una teoría brillante, pero no hay ni una sola prueba documental directa que la respalde. Se basa en conectar puntos. Es un guión perfecto, pero sigue siendo un guión. Bueno, y si descartamos a la naturaleza y a los gobiernos, nos queda lo inexplicable, o lo que la gente ha intentado explicar con ideas, digamos, más exóticas. Al principio se sospechó de la gente local, del pueblo Mansi. Sí, pero eso se descartó rápido. Casi de inmediato. El asentamiento más cercano estaba a casi 100 kilómetros. No había huellas de más personas, y los Mansi eran pacíficos. Aunque hay un rumor por ahí. Sí, de que un cazador Mansi confesó años después que los mataron por profanar un lugar sagrado. Pero, bueno, nunca se ha podido confirmar. Hay otra teoría que me parece científicamente muy curiosa, la del infrasonido. Ah, la de Donny Aichar. Esta es interesante porque busca una explicación natural, pero extraña. La idea es que la forma de la montaña y el viento esa noche pudieron crear un fenómeno que genera infrasonido. Un sonido de frecuencia tan baja que no lo oyes. Pero tu cuerpo lo siente. Y se ha demostrado que el infrasonido a ciertos niveles puede provocar pánico irracional, náuseas, terror. Podría haber sido el detonante que los hizo salir corriendo de la tienda, presas de un miedo sin objeto. Eso explicaría el pánico inicial, la huida. Pero no explica las heridas masivas ni la radiación. Seguimos con piezas que no encajan. Y claro, cuando la ciencia se queda corta, la gente mira al cielo o a los bosques. OVNIs y yetis. Era inevitable que aparecieran. La teoría de los ovnis se conecta con el avistamiento de las esferas de fuego. Y la del alma, el yeti ruso. Un clásico del folclore de la región. Claro, no hay evidencia física, pero es fácil entender por qué se llega a esa conclusión. Hay una fuente que menciona una nota encontrada cerca que decía: a partir de ahora sabemos que hay muñecos de nieve. Una frase rarísima, probablemente una broma interna del grupo, pero en ese contexto se vuelve increíblemente sugestiva. Escalofriante. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Buscamos estas explicaciones paranormales porque los hechos son de otro mundo o porque la conclusión más simple, una trágica cadena de errores y mal tiempo, nos parece una respuesta decepcionante? Un final indigno para una historia tan compleja. La mente humana busca patrones y narrativas grandiosas. Entonces, después de analizar todo esto, volvemos al principio. 9 jóvenes fuertes y preparados, muertos en la nieve, una tienda cortada por dentro, cuerpos semidesnudos a 30 bajo cero. Heridas brutales sin causa externa y el fantasma de la radiación flotando sobre la escena. Es que por eso el caso Dyatlov es el enigma perfecto. Exacto. La ciencia moderna nos ofrece la avalancha de losa como la explicación más racional. Pero es una explicación incompleta, que nos obliga a minimizar los detalles más raros. Y son esos detalles los que han mantenido vivo el misterio. La mezcla de secretismo soviético, datos forenses contradictorios y un escenario aterrador lo han convertido en un lienzo en blanco donde cada generación proyecta sus propios miedos. Hay un detalle final que siempre me ha parecido muy conmovedor. El único miembro original que sobrevivió fue Yuri Yudin. El que tuvo que abandonar por una asiática. Vivió toda su vida con la culpa del superviviente. Una vez dijo que si pudiera hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué les pasó realmente a mis amigos esa noche? ¡Qué fuerte! Quizás el verdadero atractivo del paso Dyatlov no está en encontrar una respuesta, porque puede que no exista una que nos satisfaga por completo. Quizás el valor está en la pregunta misma.
Un recordatorio de que, a veces, el mundo es mucho más extraño y terrible de lo que estamos preparados para comprender.